Dele nomás. Ya, entonces estamos listos. Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a conversar un poquito de un tema que hemos visto en otras ocasiones, que es choque hemorrágico, contexto paciente politrauma y también control de daños. ¿Ok? Bueno, de modo de introducción, tenemos que recordar que el choque hipovolémico por pérdida de sangre como tal eh, corresponde a la pérdida aguda de la volemia sanguínea. Y como consecuencia, esta pérdida va a conllevar a una disminución en la oxigenación tisular, eh, y al no controlar esta condición, la insuficiencia multiorgánica va a conllevar netamente a la muerte celular y la muerte del individuo. La presentación clínica y la gravedad depende de la tasa de volumen perdido, ¿ya? De eso igual vamos a conversar más adelante. Y la relevancia de esto es que el trauma severo es una de las probables causas, es una probable causa de injuria, digamos, a nivel global. El sangramiento postraumático no controlado es una de las principales causas de muerte potencialmente reversible en estos pacientes si se trata a tiempo. Bien, de modo de recordatorio, vamos a ver un poquito lo que recordemos que la hemostasia como tal la podemos dividir en hemostasia primaria y secundaria en el cual intervienen varios mecanismos. Y en estos diferentes mecanismos nosotros tenemos que generar estrategias para ir, digamos, interviniendo en algunos de ellos. Entonces ahí vamos a ir hablando un poco en cuál se puede intervenir y de qué forma. Como ya conocemos, nuestro conocido ABCDE, evaluación primaria, ya en este contexto de paciente en shock debido a una causa traumática por pérdidas de sangre. Tenemos la X, que más que todo es como recordar que la exsanguinación como tal es como algo que se tiene que priorizar en nuestro ABCD. Pero yo creo que también tenemos que agregar otra cosita. Nuestro ABC también puede ser complementado. Y no olvidar que nosotros estamos en un ambiente intrahospitalario y pensando en el setting de la urgencia, tenemos otra herramienta más que nos va a ayudar, que es como tal el FAS, ¿ya? Siempre hay que tener, recordemos que siempre hay que valernos de varias herramientas y nuestra evaluación primaria, entre más aportes, más datos aporte, mejor vamos a poder, digamos, dirigir nuestras acciones primarias. Bien, voy a entrar un poquito en materia. Eh, Choque hemorrágico traumático desde el punto de vista fisiológico. Vamos a enfrentarnos a la triada letal, ¿ya? Que ya la vamos a detallar un poquito más adelante, el cual se va a tratar de hipotensión, coagulopatía y acidosis metabólica. Y también se le agrega un cuarto pilar que es que transformándolo en el diamante de la muerte, que va a ser las alteraciones o la disminución del calcio. El calcio va a cumplir un papel bien relevante en los mecanismos de la coagulación, ya que igual vamos a mencionarlo más adelante. ¿Ya? Los criterios de hemorragia masiva, activación de protocolos, reanimación de control de daño, ahí vamos a conversar sobre los líquidos, sangre y otros coadyuvantes. Manejo específico por etiología. Esta parte la encontré interesante y ahora para nosotros también relevante porque es algo que no vemos tan frecuente, pero tenemos que estar preparados para acciones cuando nos enfrentemos a este tipo de setting. Por ejemplo, el trauma torácico, abdomen, pélvicos y extremidades, en el cual nuestras medidas van a ir dirigidas más que todo a generar una hemostasia digamos, a nivel físico de las lesiones que nos encontremos. La visión del urgenciólogo siempre va a ser manejar el shock hipovolémico, ya independientemente de las técnicas que utilicemos. El, no, y algunas no traumáticas que siempre hay que tener en cuenta cuando no sea evidentemente, digamos, el sangramiento, que son algunos trastornos de la coagulación, después que trombolizamos a un paciente y algunas causas ginecológicas, que eso ya depende, si no llega la paciente en estado, en periodo, digamos, de edad fértil, con síntomas sugerentes a un ato, tenemos que ir a buscarlo dirigidamente. Bien, entonces, el choque hemorrágico desde el punto de vista fisiopatológico, ya nos vamos a enfrentar a un círculo vicioso. ¿Ya? Este círculo vicioso más que todo se va por los mecanismos.
de la pérdida de sangre inicialmente, en lo cual va a ser la hipoperfusión, la acidosis, la hipotermia, trastorno de la coagulación y a mayor sangrado, mayor hipoperfusión. ¿Ya? Entonces, inicialmente no vamos a enfrentar a la hipotermia, coagulopatía y acidosis metabólica. Igual voy a detallar un poquito eso más adelante. ¿Ya? Recuerden que la cascada de la coagulación se va a ver afectada por estas variables que vamos a detallar un poquito más adelante y son sumamente relevantes para la hemostasia como tal. Bien, desde el punto de vista de la clasificación, por ejemplo, desde el punto de vista de la TLS, lo va a clasificar dependiendo de la volemia perdida. Ya lo clasifica en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Ya, según la pérdida del volumen, se habla, esto, recuerden que este aproximado, déjenme poner puntero. Este aproximado va en dependencia también del individuo, ¿ya? O sea, hay un volumen, digamos, estándar, pero va a dependencia de cómo se encuentra el estado basal de cada paciente y ahí se va a generar la repercusión a nivel hemodinámico, ¿ya? Entonces, la clase 1 nos habla de una pérdida de aproximadamente menor al 15% de la volemia, la clase 2 entre el 15 al 30, la clase 3 del 30 al 40 y la clase 4 mayor al 40%, evidenciándose que en la clase 3 y la clase 4 son las que van a tener mayor impacto desde el punto de vista hemodinámico y, digamos, a nivel de los control de los signos vitales del paciente, generándose ya alteración de la presión de pulso, alteración de la presión arterial, frecuencia cardíaca, débito urinario y estado mental del paciente. ¿Ya? Como le decía, no es lo mismo que, esto va a depender del estado basal del paciente, no es lo mismo que un adulto mayor, ya frágil, tenga una pérdida de un 30% de la volemia o el 20% ante una persona joven que pierda esa misma volemia. Tal vez tenga mecanismos compensatorios que haga que sus signos vitales se mantengan un poco más. Pero para ese tipo de pérdida vamos a tener unas herramientas que nos van a ayudar, que lo voy a mencionar más adelante. Ya mencionándole un poquito más de lo que le había hablado sobre la triada, para entrar un poquito más en contexto, la acidosis como tal va a tener varios efectos a nivel de los mecanismos de coagulación, principalmente sobre la hemostasia secundaria. El pH, por lo general, se considera un pH que debajo de 7,2 ya va a alterar directamente lo que es la fábrica de la coagulación. Ya cuando el pH cae por debajo de 7,2, la actividad de las enzimas se reduce hasta un 50 o un 70%. Es como si el organismo dejara de producir trombina de manera eficaz, ¿ya? Por los efectos de la acidosis. Las plaquetas no se adhieren bien entre sí y el coágulo, y por ende, el coágulo va a tener menos capacidad de formarse. Además, se va a generar otro proceso que es la hiperfibrinolisis, ya que es la degradación del coágulo. En ambiente ácido potencia la acción de la activación del plasminógeno como tal, ya que la actividad tisular del plasminógeno, que el plasminógeno posteriormente se transforma en plasmina y esta como tal tiene como función ir rompiendo la fibrina para deshacer el coágulo. En este caso, este proceso se va a ver acelerado por dos motivos. Una es la acidosis y otra es la incuria del vascular como tal. Pero en conclusión, el cuerpo no solo fabrica mal el coágulo, sino que la destrucción del coágulo va a ser más rápida. La hipotermia también cumple un papel fundamental, puesto que la temperatura menor a 35 grados Celsius ya em, esta va a generar, esta lo que va a hacer es que va a actuar disminuyendo la funcionalidad de las enzimas como tal. Ya aproximadamente se habla de que con la pérdida después de los 33 grados Celsius, por cada grado que se pierda, disminuyen en un 10% la actividad de los elementos, los factores de la coagulación. Y también se ve otro fenómeno que es el secuestro plaquetario, ¿ya? Por parte del vaso. La hipotermia induce una esplenomegalia que esta va a tener como consecuencia secuestro de las plaquetas como tal. Bien. Bueno, aquí mencionar un poquito lo que es
El diamante de la muerte, como le decía, lastimosamente podemos intervenir se va a generar un círculo vicioso y nuestra función va a ser actuar en cada uno de ellos. Recordar que la hipocalcemia, el calcio como tal interviene en la hemostasia secundaria, así que por ende hay que monitorizarlo y como estrategia se puede dar aportes de gluconato de calcio. La recomendación son 1 gramo, 2 gramos cada 4 unidades de glóbulos rojos transfundidos. Bueno, aquí más o menos lo mismo que les conversé un poquito sobre la hemorragia como tal. Si la hemorragia va a generar un estado de hipoperfusión tisular. La hipoperfusión tisular a nivel metabólico va a generar anaerobiosis, esa va a generar acidosis láctica. La hemorragia, más la hemorragia como tal en el proceso de resucitación, por lo general se pierde calor. Entonces la hipotermia vamos a tener como consecuencia la hipotermia. Recordar que en estos pacientes también se utilizan fluidos, no debería ser de forma agresiva, pero se utilizan inicialmente. ¿Ya? Y la hipotermia más la acidosis, inhibición de las enzimas de la coagulación y disminución de la funcionalidad de las plaquetas. Y la coagulopatía, la incapacidad de formar nuevos coágulos, aumenta lo que es la hemorragia y volvemos nuevamente al paso 1. Bien. Herramientas que nos hagan sospechar precozmente eh, un estado, digamos, de hipovolemia importante. No esperemos a que la presión arterial sistólica baja de 90 milímetros de mercurio. Cuando estemos ahí ya hemos llegado algo tarde. Entonces, algunas de las herramientas que nos van a ayudar en el campo clínico tenemos el shock index, ¿ya? Al lado del paciente, sencillo, rápido, ¿ya? Frecuencia cardíaca ante presión arterial sistólica, sea, el valor de normal, ahí se lo dejé en la referencia, ¿ya? Y cuando nosotros vamos activando nuestras alarmas, ya cuando esté sobre 0,9, ya mayor a 1,1, ya es indicador de iniciar protocolo de transfusión masiva o a tomar algunas estrategias. También encontré también el shock index modificado. La verdad, estuve revisando, no encontré como si tuviera mayor utilidad que el shock index normal, pero se los menciono. Bien. La activación temprana de protocolo de transfusión masiva, para eso no vamos a apoyar de dos scores. Tenemos el TASH y el ABC score. El TASH, el problema que tiene es que es más complejo, incluye patrones de laboratorio, usa la hemoglobina, el exceso de bases, el FAS, el tipo de lesión. Y lo bueno es que tiene alta precisión para predecir la necesidad de transfusión, mientras que el ABC es más sencillo a la hora con el paciente y aquí solamente necesitamos el mecanismo de lesión, un FAS que sea positivo, la presión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca como tal, ya sobre 120 latidos por minuto. Entonces, algunos de los pilares fundamentales es principalmente en un paciente con shock hemorrágico, lo donde tenemos que ir es a detener el sangramiento, ¿ya? Tenemos sangramientos que van a ser evidentes, como los externos, y algunos que no van a ser evidentes, como algunos sangramientos internos como tal. Algunas de las cositas que vamos a tener en consideración, eh, la presión directa sobre la herida, los torniquetes, algunos agentes hemostásicos. Ese me quedó pegado, ya. Bien, entonces, reanimación de control de daño. Aquí principalmente vamos a basarnos en 3 pilares, que es la reanimación hemodinámica, una reanimación metabólica y una reanimación hemostática. La reanimación hemostática, ahí tenemos algunas alternativas como son los fluidos, con los fluidos pero con restricción, eh, la hipotensión permisiva, la transfusión temprana de hemoderivados. En lo que respecta a la transfusión metabólica, la reanimación metabólica, uno de los pilares es prevenir la hipotermia, ya corrección de la acidosis para mejorar la perfusión, para mejorar lo que es la funcionalidad de los factores de coagulación, pero sin el uso de bicarbonato. Recordemos que el uso de bicarbonato en este setting no va a generarnos, digamos, el beneficio que nosotros queremos. ¿Ya? El bicarbonato también va a promover las alteraciones de
del calcio como tal, y recuerden que estamos perdiendo calcio. Y la desmayación hemostática, ahí la administración temprana de ácido tranexámico, que lo vamos a mencionar, el estudio CRASH 2 ya ha demostrado cierto beneficio en los pacientes que se utilizó de forma temprana. Bien. La hipoten- la hipotensión permisiva, más que todo el objetivo es proporcionar una perfusión mínima a los tejidos sin aumentar la presión hidrostática, que puede desencadenar en que los nuevos coágulos que se estén formando se pierdan o digamos, hacer más incoercible lo que es el sangramiento como tal. El concepto como tal de la hipotensión permisiva en trauma es mantener una presión arterial inferior a la normal. Esto quiere decir una presión arterial sistólica entre 80 y 90 milímetros de mercurio hasta que se logre control quirúrgico de la hemorragia. Recordar que en los pacientes ancianos, ancianos, adultos mayores, esto no puede ser bien tolerado y está contraindicado en el traumatismo cráneoencefálico. Ya. El coagulito, que es lo que queremos que no se vaya, y perpetuar o hacer más incoercible la hemorragia como tal. En la reanimación metabólica, acá sí hay hartas cositas que encontré. Por ejemplo, la corrección de la acidosis. La acidosis metabólica en el shock hemorrágico, fundamentalmente secundaria, va a ser secundaria a una hiperlactatemia por hipoperfusión tisular y metabolismo anaerobio. El objetivo terapéutico no se trata de dar bicarbonato, sino de dar una resucitación para que la perfusión tisular mejore como tal para que el hígado pueda metabolizar el ácido láctico y optimizar el DO2 como tal. Entonces, les traje este pequeño cuadrito, más que todo para ver los rangos de referencia. Como le decía, el pH menor a 7,2 es el que más va a tener repercusión en lo que es los factores de la coagulación y algunos procesos enzimáticos, la hipotermia, ¿ya? El corte que hacen de referencia es debajo de 35 grados Celsius, ¿ya? Y esto va a ser influado por múltiples cosas. Recuerden que los accidentes o pacientes que tienen accidentes de tránsito vía pública en invierno están muy expuestos al frío y por ende, aparte de la pérdida de hemoderivados, aparte de la fluidoterapia, se exponen al frío ambiental y estos pacientes tienden a tener una pérdida más marcada de su temperatura. En ellos hay varias estrategias que se deben tomar cuando llegan. Y la hipocalcemia como tal, aquí se refieren al calcio iónico. Por suerte nosotros tenemos el POC como tal, que podemos tener digamos, este valor súper rápido. Ya, entonces, como estrategia, el cloruro de calcio, 1 gramo por 4 unidades. Disculpen, me equivoqué, le había mencionado dos. Es 1 gramo por cada 4 unidades transfundidas. Bien, entonces lo que respecta a la reanimación hemostática con hemoderivados. Bien, aquí como tal hay que hacer una pequeña pausa porque en los pacientes con choque hemorrágico, ahí recuerdan sobre la clasificación, el 3 y el 4 que van a coincidir con un shock index sobre 1.1 refiere a la literatura. El objetivo es no generar dilución con la fluidoterapia, así que lo ideal sería siempre priorizar la transfusión sanguínea, ¿ya? Proporción basándose en 1:1, eh, justificándolo en estudio PROPE, ¿ya? En este estudio se comparó lo que era la reanimación 1:1:1 versus la 1:1:2, ¿ya? ¿Qué significa 1:1:1? Ya, la distribución 1:1 se refiere a 6 unidades de plasma, 6 unidades de plaqueta o un pool, como lo menciona, y 6 unidades de glóbulos rojos como tal. En este estudio se demostró que el utilizar más sangre no mejoraba, digamos, a las 24 horas, no mejoraba el desenlace o no disminuía los efectos secundarios de los pacientes. Mas, sin embargo, disminuía la incidencia de algunos efectos secundarios en los pacientes que se utilizó el protocolo 1:1:1. ¿Ya? Otra cosa también importante es el fibrinógeno. En estos pacientes, como les había mencionado, los mecanismos fibrinolíticos están aumentados. Entonces, como hay una fibrinólisis aumentada, se va perdiendo fibrinógeno.
Entonces, una de las estrategias como tal es la reposición de fibrinógeno. Para ello podemos utilizar lo que son los crioprecipitados, que son ricos en fibrinógeno, factor 8, factor de von Willebrand y factor y fibronectina. ¿Ya? Dosis se administra una unidad por cada 5 a 10 kilogramos. En general, nosotros utilizamos una unidad cada 10 kilogramos de peso corporal. Ya, la meta de esto es, como le mencionaba acá, es mantener un rango de firinógeno entre 150 a 200 miligramos por decilitro. El uso del ácido tranexámico también es bastante justificado. En el estudio se argumentó en el estudio CRASH 2, ya dentro de las primeras 3 horas, pero su mejor outcome fue en los pacientes que tenían, se utilizó precozmente, dígase, a la hora y a las 2 horas. Y posterior a eso, 1 gramo durante 8 horas en infusión continua. ¿Ya? Otro aspecto también desde el punto de vista farmacológico, como lo he mencionado, el calcio, ya la reposición de calcio y también menos usado, pero también lo menciona la literatura, es el octaplex o concentrado protrombínico, concentrado de complejo protrombínico. Ahí le voy a mencionar más adelante algunos de los elementos que contiene esto, porque esto, como tal, lo que viene a hacer es apoyar los elementos de la coagulación de la hemostasia secundaria que se han visto alterados por lo que todos los fenómenos que se ven en la tríada de la muerte o el diamante de la muerte desde el punto de vista fisiológico. De modo de recorderis, aquí tenemos la cascada de la coagulación y nuestro amigo haciendo tranexámico va a venir a hacer su papel acá. Fíjense que él va a actuar a final de la vía y los otros elementos, como son el octaplex, el complejo, va a actuar sobre o va a suplementar algunos elementos de la coagulación, ya que están previo a llegar acá. Así que no sería irrisorio pensar que se pueden usar juntos, porque si estos elementos están inhibidos, no vamos a llegar hasta la formación del coágulo. Y el ácido tranexámico, digamos, va a estar después de ello y por ende no va a ayudar a nadie. Bien, aquí otro esquemita. Nuestro amigo ácido tranexámico va a inhibir la transformación de plasminógeno a plasmina, que esta va a ser la que va a romper digamos, esa red de fibrina, ¿ya? Su mecanismo de acción eh, se centra en disminuir la hiperfibrinolisis aguda, rompiendo los pilares de la triada de la triada de la muerte en lo que respecta a los efectos en la coagulopatía. ¿Ya? Bien, ¿qué otro esquemita más o menos donde va a actuar? Inhibiendo esta unión y por ende corta la fibrinolisis como componente. El octaplex, como les decía, lo que va a hacer es suplementar algunos elementos de la cascada de la hemostasia secundaria. Ahí va a aportar factor 2, factor 7, 9, 10 y proteína C y S, que son necesarias para la hemostasia secundaria como tal. El octaplex se usa en dosis de 12 a 15 ml por kilo. Se habla que también se puede usar 20 ml por kilo de peso corporal. Esto debería aumentar los niveles de factores de la coagulación en aproximadamente un 25%. ¿Ya? Y otro detalle que hay que tener con el Octaplex es que su velocidad de infusión no debe ser superior a 1 ml por kilo minuto para evitar lo que es la toxicidad por el citrato. Bien, ahí está esta otra sección, la agregué porque me pareció interesante, igual se menciona en varias literaturas que son los elementos de hemostasia mecánica, específicamente como un método de resucitación endovascular y de control de daño. Bien, ahí tenemos las arteriografías o embolización, que eso ya no lo vamos a hacer en urgencia, pero para mencionarlo. Pero donde nosotros podemos actuar es en los torniquetes externos, los dispositivos de compresión externa, el REBOA y la fijación pélvica como tal. El REBOA lo encontré en un dispositivo súper interesante. No sé si contemos con él en la urgencia de Coquimbo, la verdad no lo he escuchado, No, me pero sí parece que tiene no sus lo tenemos. indicaciones. ¿Sí, claro? Que me parece que no lo tenemos. Ah, ya. Pero tiene sus indicaciones específicas, ¿ya?
Las hemorragias no compresibles del tronco, abdomen, retroperitoneo y pelvis en pacientes en shock profundo o en paradas traumáticas. Eh, Igual creo que este dispositivo parece, digamos, que pudiera resolver, digamos, un paciente que tenga estas características y que cumpla criterios de indicación, pero me parece que es muy operador dependiente, puesto si se fijan, hay algunas zonas en las cuales puede ser utilizado, pero me imagino que la instalación debe ser como colocar un central y mientras se esté reanimando un paciente, hay que tener, digamos, la experticia para poder hacerlo, o el entrenamiento como tal. Yo la verdad no he visto nunca que han colocado. Otro método también que, bueno, también ya le corresponde un poquito más al cirujano de tórax, pero también lo menciona la literatura, es la toracotomía anterolateral izquierda, eh, que este mecanismo de hemostasia descrito, por ejemplo, habla que tiene que hacer un pinzamiento de la aorta torácica descendente con control directo de la hemorragia intratorácica, liberación de pericardio en caso de un taponamiento cardíaco y empaquetamiento pulmonar del ilio. O sea, esto es bien invasivo. Tuve la oportunidad de verlo una vez nada más. El paciente no sobrevivió, pero pienso que también hay que tener, digamos, el entrenamiento para hacerlo. No creo que sea imposible hacer en la urgencia, pero con el entrenamiento de más que se puede hacer. Esto es algo que sí vemos más habitualmente y tenemos más, digamos, experiencia en esto, que es la fijación de la pelvis con sábana o con este cinturón. Me parece que el SAMU tiene este cinturón. Me parece que una vez no llegaron a un paciente con un cinturón parecido. ¿Ya? En el caso de sospecha, es sencillo, no es tan complejo y podemos hacerlo mientras que se están haciendo las otras cosas al paciente. Estuve buscando sobre el NNT con respecto a los pacientes con pelvis inestable y encontré que no hay un estudio como tal, pero los datos recopilados hablan de que tiene un NNT entre 5 a 8, que son buenos números para eh, un NNT de una maniobra que es fácil y se puede hacer al lado del paciente. Otro dispositivo que contamos y es fácil de usar son el control del torniquete. ¿Ya? Esto sí es más sencillo de usar y lo tenemos a la mano. Consiste en solamente hacer un torniquete, por lo menos 2 a 3 centímetros por arriba de la herida. Podemos generar, digamos, disminución de la hemorragia. Lo importante es que este torniquete no debe persistir por más de 120 minutos, generando como tal la compresión, porque va a generar isquemia de la extremidad. Y estos son otros dispositivos un poco más, digamos, que no son más del área de nosotros, pero existen para mencionarlo. El XTAP, que es un dispositivo que se utiliza para controlar la hemorragia en lugares no compresibles. Y como ven la figura, tiene más uso en el área ya bélica, o sea, como en guerras, algo así, lo tendrán más a la mano. Pienso que igual hay que mencionarlo porque está dentro de los dispositivos de hemostasia. El iClamp, que también lo vi, también es un dispositivo que también puede ayudar para generar un tipo de hemostasia también transitoria en lugares también de difícil compresión. La funcionalidad es, de más que todo, generar como esa hemostasia con la misma piel del sujeto. Y ya esto es un poquito más, todavía está como en discusión, ya el uso del ECMO en trauma, ya. Em, Cuando estuve en Santiago vi que lo usaron en un paciente que tuvo una caída de altura, ¿ya? La idea era usarlo de modo transitorio como tal, pero tiene varias cositas que igual no están bien descritas y yo creo que para llegar ahí podemos utilizar muchos otros mecanismos antes de pensar en conectarle un ECMO a un paciente que tenga un choque hemorrágico, ¿ya? Pero lo menciono porque igual la literatura habla de que es algo que se está mirando. Bien, entonces, sabiendo eso, ¿cómo saber si vamos bien? Ya usamos nuestras medidas hemostásicas, físicas, metabólicas. Entonces, ¿cómo saber si vamos bien? Clínica, monitorización del paciente. Ya vemos cómo está la tensión arterial, frecuencia cardíaca, transistores, si hay una mejoría inicial, pero luego cae, ya tenemos que pensar que el paciente sigue sangrando.
ya mínimo nula respuesta. Quiere decir que hay algo que está ocurriendo. Estamos en un paciente con un shock refractario, un shock severo, o estamos en clase 4 que no hemos logrado, digamos, recuperar la volemia para que tenga, digamos, una repercusión hemodinámica que no, que le beneficie al paciente. Otra forma de monitorizar esto es a través del lactato, llene capilar para ver la perfusión, déficit de bases. Sabemos que tenemos la opción de tomarle gases al paciente y de obtenerlos relativamente rápido. Y otra herramienta es el tromboelastograma. O sea, pienso que en la urgencia es el mejor setting para usarlo, pero también es una estrategia que se puede utilizar para ir guiando los elementos de la coagulación que nos hagan falta, ¿ya? Y no poner cosas de más como tal, ¿ya? Se me lo menciona también el ATLS como tal, como método de monitorización. Bien, de modo de conclusión, que para llevar a casa recuerden que el choque hemorrágico es una emergencia tiempo dependiente. La prevención y el tratamiento agresivo ya es dirigido para evitar la triada letal, ¿ya? Porque no vamos a entrar a una espiral que nos va a costar salir. El control de la hemorragia es fundamental, ¿ya? Con las estrategias que mencioné. Eh, las herramientas como, algunas herramientas como el Shock Index y el ABS Score para pensar en pacientes que va a requerir transfusión masiva y el Shock Score como una herramienta para, digamos, eh, tener una prox de el paciente, la evolución del paciente, o si en realidad está entrando en un estado de shock o va hacia un shock que ahora vamos a necesitar tomar algunas medidas. La reanimación con cristaloides. Recuerden que estos pacientes, todos los que les mencioné, tienen trastornos de la temperatura, coagulopatías, etcétera. Entonces, los cristaloides al final lo que vamos a hacer, vamos a diluir este paciente, ¿no? O sea, de forma así, vamos a hemodiluirlo y en realidad vamos a perjudicar todos los elementos de la coagulación. Y lo que vamos a tener al final va a ser una hemorragia incoercible que su manejo va a ser mucho más complejo. La monitorización, como les mencionaba, es fundamental y la comunicación con todo el equipo tratante, este es otro pilar que muchas veces lo vemos al final, pero en realidad hay que verlo desde que el paciente ingresa al servicio de urgencia. ¿Ya? Equipo multidisciplinario, hacer partícipe de nuestra intervención al cirujano, anestesista, banco de sangre, ¿ya? Por eso muchas veces cuando vienen estos pacientes politrauma, una de las primeras cosas que siempre le encargamos a alguien del equipo es que llame a banco de sangre y otro que se comunique con el cirujano o el traumatólogo. Bien, y ahí recuerden, sangre por sangre, ¿ya? Y así nos vamos a evitar muchos trastornos de la coagulación que después no vamos a saber cómo salir de ahí. Ok. Ahí está la bibliografía. Ahí revisé varias cositas porque incluso hay más cosas, pero fue lo que pude encontrar. Gracias. ¿Preguntas, dudas, sugerencias, críticas? Muy bien. Yo creo que abordaste lo principal, César. Pero ahora en base a que tú hiciste una revisión del tema, quería preguntarte cuál Diga. es tu apreciación de nuestro manejo de la resucitación hemostática. ¿Lo hacemos bien? ¿Nos falta? ¿Qué podríamos mejorar? ¿Estamos haciendo lo mismo que Estados Unidos? Yo creo que no somos tan agresivos en lo que respecta cuando llegan pacientes con estas características y que sean pacientes con evidente sangramiento, no somos tan agresivos. Por ejemplo, en el protocolo, el PROPER, nosotros siempre vamos como, con más cautela. Nunca pedimos, por ejemplo, un pool de 6 6 6 no, siempre pedimos 3 después pedimos 2. El uso de cristaloides usamos, ahí sí somos un poquito más cautelosos, por lo general nunca he visto que el staff indique más de Luca, siempre usan 500 nada más, o simplemente si el paciente aguanta esperamos la sangre, ¿ya? Y en la parte prematura yo diría que hay que ser un poquito más agresivo cuando estos pacientes llegan en estas condiciones, porque muchas veces llega el paciente, bien, decimos, no, aguanta, aguanta, pero cuando el paciente evoluciona, y hemos visto varios pacientes, yo he tenido la oportunidad de ver algunos pacientes que, no sé, a las 4 horas, 5 horas los pacientes evolucionan súper mal. Pero en general, o sea, hacemos lo que corresponde, hacemos
El manejo que utilizamos es el que está, el que yo pude revisar en la guía, es el manejo que usamos como tal. Sí, yo creo, o sea, siempre que hablamos de trauma, yo trato de transmitirle a ustedes que toda esta evidencia viene de lugares donde la respuesta y los tiempos son transversalmente distintos a lo que es nuestra realidad. O sea, este es un paciente que probablemente se traslade en avión a un lugar, o sea, en helicóptero, quiero decir, medicalizado, que llegue a un Level 1 Trauma Center del primer mundo, donde no solo hay urgenciólogos, no solo hay un banco de sangre con recursos inagotables, sino que también hay un cirujano de trauma. Entonces, muchas de las cosas que hay evidencia de que podrían beneficiar al paciente, como la toracotomía abierta, ¿cachai? Se sustentan en que, puta, el weón que está ahí dice, yo podría haber hecho algo, pero en realidad no alcanzo a llegar porque el paciente no se murió antes. Entonces, esos urgenciólogos tratan de hacer lo posible, medidas desesperadas, para que ese paciente llegue a pabellón, le pongan un reboa, le hagan la sutura al miocardio, ¿cachai? Cosa que en nuestra realidad, o sea, yo no me imagino que estemos, por ejemplo, haciendo una toracotomía abierta. No espero que el Hugo o el César compren un espinoqueto para hacer esa Ujú. weá si no hay reciente cirugía, Claro, ¿cachai? si no hay En- cirujano de trauma, de tórax, tampoco no vamos a llegar Claro, allá, o sea, sí. ¿quién lo va a reparar? Claro, si no está la persona que lo puede salvar ahí esperando que tú lo mantengas vivo, ese tipo de conductas parecen desproporcionadas. Claro, Y podemos hablar lo sí, mismo para el paro traumático, etcétera. Ahora, yo siento que estoy de acuerdo que somos un poquito más cautelosos con el tema de la sangre, porque hay una literatura que habla acerca de la resucitación hemostática en pacientes en lugares de menores recursos, donde la sangre no es ilimitada. claro, Entonces, sí, es como algunos hablan de pasar 2 unidades de glóbulos rojos y ver cómo está el paciente. Se inestabiliza, sigue igual de mal, se afirma, porque eso también te va a permitir predecir si es que hay alguna llave abierta sangrante o simplemente sangró mucho o no. ¿Ya? ¿Está por ahí el Freddy o no? ¿O algún otro becadito de primero? ¿Cuál era la pregunta, Doc? Sí, estaba el Freddy. Pero ya que contestaste tú, Ro, ¿es lo mismo hemorragia masiva que choque hemorrágico? ¿O No, hemorragia pues severa hemorragia que choque? masiva habla de que está sangrando mucho y el choque hemorrágico habla de la respuesta o la repercusión hemodinámica que tiene el paciente. En este caso, que tiene una hipoperfusión tisular asociada a un sangrado masivo. Perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí voy con esto, porque las medidas como la utilización de ácido tranexámico, de luchar contra la triada mortal, en especial el desarrollo de la coagulopatía asociada al trauma, son de pacientes que en su origen, en su trauma, tienen daño endotelial. Por ejemplo, si un paciente se amputa traumáticamente un brazo y le queda sangrando a chorro la braquial, ese paciente va a tener una hemorragia severa, pero no va a tener un gran daño endotelial. Por lo tanto, la resucitación hemostática de ese paciente va a ser más efectivo que hagamos un buen torniquete a que estemos cuestionándonos si le vamos a pasar o no calcio, que le midamos el fibrinógeno. ¿Se entiende a lo que voy o no? claro. Sí. Que todos estos conceptos teóricos, como no quiero que se queden que todo paciente politraumatizado hace coagulopatía del trauma. ¿Cachai? Igual tiene que ver con el CIRS y el CARS que se pueden generar como secundarios a como un choque hemorrágico y la disfunción endotelial, po. O sea, lo mismo que dijo usted, po, que se empieza a transformar como en un shock distributivo, no solamente hipovolémico o hemorrágico. Claro, pero el tema es que el trauma, al que ustedes pueden decir, oh, chucha, sí, hay que hacer una reanimación hemostática con tuti, y el que tenga daño endotelial, pues. Entonces, en nuestro setting, este probablemente sea el caído de altura,
El que viene con un shock con múltiples víctimas, choque con múltiples víctimas, quiero decir. Pero al weón que le pegaron un sablazo, una herida penetrante intraabdominal, ¿cachai? Por más que tenga el FAS positivo, yo no voy a pensar que ese paciente tiene un severo daño endotelial, si probablemente es un vasito el que está dando problemas. Lo mismo el que tiene un hemotórax por un punzazo. Para que le den vuelta al tema de no todo trauma o todo sangrado, tenemos que ir con todo, sí. La sangre sí hay que reponerla, ¿ya? A ver, el Rodrigo, ¿está por ahí? Dígame. Rodrigo, todos nos dicen, cuidado con los cristaloides, restringido. En lo concreto, ¿cuánto es ser conservador con los cristaloides? Es lo que llega a la sangre. 2 litros, creo que es lo que hay que ser conservador. 2 litros, escaleta. Piensa que Es la mucho. bulimia de un doscientos paciente cincuenta de 500. es como 5 o 6 litros, dependiendo del calibre del cristiano. Entonces, 2 litros es un gran Es porcentaje de ese mucho. total, Ya. po. Es mucho, No, ¿ya? no sabía 2 eso. litros es un aproximado 30 cc por kilo como en la sepsis, es mucho. Ya. Entonces, así ya, ojalá 500, no más, y ya, si ya estoy en la... De verdad que, ay, que todavía no se congela el plasma, puta, ya, Luca, a lo Ya. más, pero no de ahí. Entonces, mi pregunta ahora es, paciente sigue inestable tras esa Luca que no quise darle y puta, se la pasé igual. ¿Qué podemos hacer? No ha llegado la sangre. O estamos trabajando en un lugar sin banco de sangre. ¿Qué? ¿Alguien? Pero ¿Lucho? sí, sigue inestable en lo hemodinámico. Ujú. Sí, es lo hemodinámico. Yo sé que necesita sangre, pero puta no ha llegado. O no tengo. ¿Cachai? Por ejemplo, en Illapel a mí me tocaba. Habían 5 unidades de glóbulos rojos a la semana, plasma, no sé cuánto era el límite, y no había plaquetas. Entonces, no tenía un banco de sangre, tenía una unidad de medicina transfusional que, con recursos bastante limitados. Entonces, ¿qué hago en lo que la poquita sangre que pueda llegar a acceder llegue? ¿Cómo manejo la hemodinamia de ese paciente? ¿Cómo improvisaríamos? No, pero ahí sería. Ya, yo creo que no nos queda ahora de seguir administrando cristaloides, ¿no? ¿Y habrá Hasta alguna que otra llegue la alternativa? sangre. ¿Qué sabemos de uso de vasopresores en trauma? ¿Alguien tiene alguna opinión? O sea que lo miré así, pero la verdad no lo miré con ojos de desconfianza. Pero lo que pude leer fue que como de forma transitoria sí se podían utilizar siempre y cuando el paciente tuviera una adecuada monitorización, por el tema de que se va a contraponer a la hipotensión permisiva. O sea, si tú le habláis de vasopresores en trauma a un gringo, el weón le van a dar al capo. Qué roto, Sí, ¿cachai? Qué flight. Pero claro, pues el weón tiene la sangre ahí en el REA, pues, en un refri esperando, ¿cachai? Entonces, si sabemos que acidosis, hipotermia y coagulopatía mata a este paciente, dar más fluidos es deleterio. El suero no tiene el pH, contribuye a la acidosis. Diluye los factores de coagulación que, de los pocos que quedan, contribuyendo a la coagulopatía. Y los sueros están fríos generalmente, pues, entonces sí. también nos puede contribuir a enfriar más al paciente. Entonces, no crucifiquen la utilización de dosis bajas de vasopresores si eso les permite alcanzar metas al menos de hipotensión permisiva. Una vez más, no estamos buscando normotensión, estamos buscando aguantar. ¿Está el Lucho o no? Oli, Luchito, amigo. oye, tenemos un weón en el REA que se está muriendo así ya y queremos salvarlo porque es joven, tiene un hijo recién nacido y toda la familia y aparte es curita de no sé qué religión y el weón más bueno de Chile y queremos salvarlo. Eh, ¿Por dónde le pasamos esta sangre?
¿Por qué vía tú dices? Así es, ¿por qué vía? Ah, buena. Ahí está la pelea entre el Chete marcapaso, el catéter de diálisis o un catéter RIC, po. Perfecto. Ya. ¿Cuál crees tú que es el más power? El catéter RIC gana. Sé que yo no lo conozco, no sé cuál es la velocidad de infusión de ese, pero he escuchado buenos comentarios de Es las superior. ventajas de tenerlo. Me tocó, me tocó verlo y lo repasé. Es superior a diálisis y al Chete marcapaso. Claro. Si nosotros quisiéramos, o sea, hoy por hoy, si quisiéramos de verdad jugarnos el todo por el todo por un paciente en San Pablo, estoy hablando de los recursos que tenemos, yo creo que una buena alternativa sería mandarle a guardar un diálisis transitorio, más que el set de marcapaso, porque finalmente el set de Claro, marcapaso es como es como un monolumen al final, ¿cachai? claro. Pero los flujos que da... ¿Y cuál sería el problema de estar instalando esto durante la reanimación? ¿Se le ocurre cuál sería el inconveniente? ¿O cuál sería la dificultad? O sea, yo creo que varias, pues, pero es jugado igual, pues, porque ¿dónde lo vas a poner? Tendría que ser axilar o supraclavicular, porque femoral, si el origen de la sangre, o sea, si el sitio sangrado está en la guata, puede ser que lo que le paséis termine más en la guata, po. Es Y lo otro es que correcto. ese paciente va a hacer coagulopatía, po. Y la coagulopatía del trauma es brígida. De hecho, los cirujanos cuentan que cuando salen de pabellón es como agarrar papel mojado, se rompe todo. Entonces, claro, tiene que ser idealmente el más experto, hacerlo en el primer intento y hacerlo bien, ¿no? El problema es que tenéis que gastar a uno en que haga eso, ¿cachai? Claro, Y yo creo que le diste al clavo. Si bien podría una posición femoral molestar menos mientras todos trabajan arriba, el problema es ese, que lo que le pasé no llegue. Y para eso necesitáis que sea un acceso supradiafragmático. Claro, arriba. Así que claro. ahí yugular o en la unión de la yugular con la subclavia es como lo que hay que apuntar. Sí, porque las yugulares van a estar colapsadas. Va a Bueno, ser difícil. Sí, pues va a estar todo colapsado. Entonces, y el que me diga que cuando necesitáis eso lo va a hacer con técnica estéril, puta, me cuesta creerlo. Pero lo que le he dicho a algunos de ustedes, quédense que para que un buen se infecte necesita estar vivo primero. Entonces, si es una situación extrema, claro, claro, sin duda. claro. Eso quería complementar. Yo creo que la presentación dio al callo. No se olviden del fibrinógeno, no se olviden del calcio, que a veces se nos pasa, incluso fuera del trauma. ¿Cachai? Como hay pacientes con estas anemias severas, transfundimos y se nos olvida que como no es traumático el paciente, no nos olvidamos del calcio. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que complementar, alguna duda que podamos resolver. ¿No? Algo que he visto así de la urgencia es que el tema de la temperatura, como igual el paciente a veces viene con su manta y claro, nos concentramos todos en la reanimación y como que cuando es invierno, como que las medidas como para mantener el paciente en cierto rango de temperatura, como que eso se olvida. Sí, respecto a eso, consideren que la sangre, cuando está sobre el paciente, también enfría, porque es un líquido. La temperatura corporal de la sangre expuesta al ambiente dura nada. Entonces, si llega un paciente con sus vestimentas ensangrentadas, podemos hacer más porque conserve la temperatura si le sacamos la ropa y lo secamos que si le dejamos la ropa puesta. ¿Ya? Claro. Y ahí ideal tener estos dispositivos como el Arctic Sun, pero de lo que he escuchado es que últimamente parece que no tenemos en la urgencia, porque lo han pedido un par de veces que he estado yo y no dicen, ah, no, está mal o no sé qué pasó. Antes teníamos, pero ya no, parece que no está disponible. Eso. Ya muchachos, muchas gracias. César, muy buena Vale, presentación. vale, gracias. Ah, Muy gracias. buenas, César.